Señor presidente. El dictamen que nos convoca esta tarde, amigas y amigos diputados, tiene que ver con la reforma a 6 artículos de la Constitución, y esta reforma a los 6 artículos de la Constitución versa sobre 2 temas que son fundamentales. Uno, la prohibición de la reelección consecutiva, y otro, lo que se ha venido mal llamando nepotismo electoral. Me referiré en primer término al tema de la prohibición de la reelección consecutiva. Primero, porque en la comisión se dijo que estábamos en un hecho histórico e inédito de eliminar la reelección. La reelección no se está eliminando, la reelección permanece en la Constitución. Solamente estamos regresando al modelo anterior, que era el modelo de la reelección no consecutiva, es decir, ejercer el cargo 3 años, descansar 3 y volver a ejercerlo 3 años. A eso es a lo que estamos regresando. Cuando se estableció y se habló del sufragio efectivo no reelección por Madero, él no habló de la no reelección en los cargos legislativos, habló en los cargos de carácter ejecutivo. Hay que ser claros que en 1933 se estableció, porque venía dándose la reelección consecutiva en los congresos. En 1933 se dio la no reelección consecutiva y este modelo se quiso volver a cambiar en 1964 y fue hasta el 2014 que se modificó para volver a establecer la reelección en alcaldes, diputados, senadores, diputados locales, con la finalidad de profesionalizar, con la finalidad de dar continuidad. Y hoy en el PRI estamos a favor de regresar al modelo anterior porque también nos hemos percatado que particularmente en el caso que tiene que ver con las administraciones públicas municipales, hay casos exitosos, sí, de quienes fueron reelectos, pero también hay casos desastrosos de algunos alcaldes que en 3 años empeñan la administración, se reeligen y en los otros 3 ya no ejercieron una función de manera adecuada. Y es una reforma al final del día que nos lleva a poder buscar que la sociedad pueda tener también alcaldes, como hay muchos casos exitosos que han durado 3 años, descansan 3 y vuelven otros 3 y le dan continuidad a políticas públicas que son exitosas. Por eso en el PRI hemos decidido ir en favor de esta norma sin que signifique que se está descubriendo el hilo negro del agua hervida, porque es un modelo que ya teníamos en el pasado y que también, hay que decirlo, cuando se hace la reforma se vio como una posibilidad de mejora en algunos órganos de gobierno y en algunos no funcionó como se pensaba. El otro apartado es el nepotismo, pero en el tema del nepotismo, y digo el mal llamado nepotismo electoral, porque el nepotismo requiere varias condiciones para poder ser precisos. Primero, requiere una designación, un otorgamiento del nombramiento y una contratación de un familiar a otro. Aquí no hay ninguna contratación, hay una designación de candidatos que van al voto popular. En todo caso sería un favoritismo electoral y no un nepotismo electoral, porque no encuadra en la figura ni del tipo penal ni en las resoluciones que ha emitido la Corte, aunque no crean en la Corte, sobre este tema en particular. Pero vamos más allá en cosas que cuestionamos el día de ayer. Primero, ¿qué garantía existe al establecer esta norma de que no habrá intervención de la autoridad para poder favorecer a alguien en un cargo de elección popular? ¿Por qué no se hizo también en la elección judicial? Como ya lo dijo mi compañera, se acusaban de nepotismo al Poder Judicial. Y yo les diría, ¿qué sucede si existe un candidato de un partido diferente a otro que ya es electo la persona y quiere competir? Y puse el ejemplo el día de ayer. En mi caso particular, cuando fui electo y gané la elección, yo competí contra un candidato de Morena y del PT, que es mi familiar, en la línea transversal, en el área colateral. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Después va a poder competir o no va a poder competir para la elección si aspira a ser diputado federal? ¿O qué pasa en las relaciones personales, sentimentales que existen en la vida política? ¿Qué va a pasar si existe una relación que dura 1 año, 1 mes, 6 meses o 2 años en el periodo de los 3 años en los cuales es previo a la jornada electoral? ¿Se les va a impedir la participación a estas personas? De acuerdo a la norma, se les debe de impedir, y son cosas que se deben de cuidar en la legislación secundaria y son cosas que pusimos el día de ayer. O bien que se vayan a otro partido, estarían decretando un fraude a la ley o un fraude a la Constitución, y son cosas que se deben de cuidar al momento en el cual se establezca la legislación secundaria. Diría por último también, y lo plantearemos en una reserva, que hay
una utilización inadecuada del término colateral. La línea colateral ya no existe, es línea recta o línea transversal desde el punto de vista civil en todos los códigos civiles del país, y lo plantearemos en una reserva. Concluiría señalándoles, amigas y amigos, que me da gusto que en el cuerpo del dictamen, en la página 53 del proyecto de dictamen, se haga un reconocimiento por parte del oficialismo de que el país está en una situación grave en temas de corrupción, porque así lo señala Transparencia Internacional y porque así lo señala Transparencia Mexicana. Y concluyo, presidente, esta intención de esta iniciativa no sé si fue para frenar a algunos del oficialismo, para frenar el crecimiento de la nómina gubernamental de familiares, o bien para no moverle, para no perder la mayoría que se tiene artificial en el Senado de la República. Es cuanto, señor presidente.